¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas, maestras, maestros de educación básica, particularmente primaria? Me presento, soy el doctor Ricardo Cantoral Uriza, investigador del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, y estoy atendiendo a una invitación, una gentil invitación, que me hace la doctora Evelia Recendis Valderas, quien es una destacada egresada de esta institución. Entiendo que esta actividad está en el marco de un diplomado dirigido específicamente a quienes tienen bajo su responsabilidad una de las labores más importantes de la educación de este país, la educación básica, es decir, toda esta que se da al niño, a la niña, entre los 7 y los 6 años más correspondientes, y en algunos casos para personas de más edad. Lo que quiero narrar el día de hoy es algo sobre las dinámicas que tiene el concepto de desarrollo profesional docente y cuál será en ese sentido un posicionamiento que proviene de la investigación y que posiblemente les sea muy atractivo, esperamos, y que sea sobre todo de utilidad. En la charla breve que haré se titula Socioepistemología y Empoderamiento. Son dos nociones que de pronto se entienden ajenas, pero que queremos presentarlas como unidas. La socioepistemología, por un lado, habla de los procesos de construcción social del conocimiento. Es decir, una niña, un niño cuando empieza a vivir en sociedad, en su familia, en su grupo, en su pueblo, en su ciudad, interactúa con adultos, con jóvenes, con el medio, con los instrumentos, y es a partir de su acción directa sobre el medio que empieza a reconocer la forma, el tamaño, la textura, el color, el nombre, la palabra, el significado de objetos, de procesos, y de alguna manera incorpora en su lenguaje palabras complejas. Por ejemplo, el concepto de esto es mío, esto está mal, esto no se debe hacer, son nociones que requieren de una configuración y una construcción de parte del individuo, del niño, la niña, desde su vida cotidiana. Es decir, nociones como la verdad, el bien, el azar, la vida, el tiempo, requieren sin duda de un proceso progresivo del niño, es decir, de un proceso progresivo de adaptación al medio y en esa medida de construcción de significado sobre las palabras. En ese contexto, la escuela juega un papel muy importante porque va a permitir depurar una gran cantidad de información del entorno para que este escolar pueda darle un significado, digamos, mejor y más rápido o más directo a nociones que son complejas. Es decir, la noción de número, por ejemplo, ustedes lo saben muy bien. De manera que cuando yo narro este proceso, que el niño se encultura en un proceso de entorno cultural, de vida cotidiana, empieza a adquirir significados de las palabras a partir del uso, está haciendo justamente construcción social del conocimiento. Cuando aprende a hablar, cuando aprende a jugar, cuando acepta las reglas de un juego, son momentos de construcción social del conocimiento. Bueno, pues la socioepistemología estudia justamente eso, cómo es el proceso de construcción social del conocimiento para temas muy diversos. En particular, en este departamento de matemática educativa del CIMBESTAF, hemos trabajado muy fuertemente sobre la matemática y los temas vinculados, un poco de ciencias de la naturaleza, la física, la vida cotidiana, el lenguaje. De manera que la primera palabra del título de esta mini charla es socioepistemología y en términos generales quise decir lo que es. Y por otro lado, empoderamiento es una palabra, un concepto que alude a un proceso de transformación del individuo a partir
de los roles que desempeña en su comunidad. Es decir, asume roles de empoderamiento progresivamente. Es decir, un profesor que busca transformar su enseñanza, busca innovar, forma colectivos de discusión, discute no solo los temas académicos, sino su estructuración, sobre el papel que juega la matemática en la escuela, o al revés, qué papel juega la vida cotidiana en la matemática de la escuela. Es un profesor que está viviendo un proceso de empoderamiento. De manera que la dupla socioepistemología y empoderamiento creemos constituye una alternativa para el desarrollo profesional docente. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué sentimos que este es un punto clave? Porque durante mucho tiempo se pensó que un profesor se actualizaba, se formaba, algunos decían, se capacita, y esos términos que se usaron durante mucho tiempo tenían un sesgo ¿cómo decirlo? Había en ellos un sesgo de incompletud. Es decir, no había logrado terminar, no había logrado formar, no había logrado entender, de manera que habría que actualizar, capacitar. Y de a poco se fue descubriendo que esto era un error porque no permitía mejorar los sistemas educativos y además era una concepción falsa. El profesor, como ustedes, o la profesora, son profesionales, que como cualquier otro profesional, el médico, el abogado, el ingeniero, vive procesos de profesionalización, es decir, permanentemente estamos evolucionando. Los docentes no somos técnicos que aplican algo, sino son individuos que toman decisiones. Y en este caso sobre un asunto muy importante, la formación de los futuros ciudadanos. De manera que nos gusta más hablar de desarrollo profesional docente y queremos sostener en esta charla, que ustedes verán en una pantalla, me imagino, busca relacionar el problema de la construcción social del conocimiento con el desarrollo profesional a través del empoderamiento. Para eso nos conviene distinguir que 3 niveles del sistema educativo, porque también hay que saber cuál es el nivel de nuestra acción directa. Por ejemplo, el trabajo que yo hago en un aula con mis estudiantes se da muy al nivel de el saber que yo pongo en juego, yo como docente y los estudiantes interactuamos mediante actividades, a través de tareas, con juegos, pero en esa actividad yo no tengo intervención, por ejemplo, sobre política pública en el campo de la educación, o no tengo intervención sobre la conformación de los programas, los planes y programas de estudio, o el concepto general de currículo que se está usando. Eso queda en un nivel medio. Entonces tengo un nivel microdidáctico, que es lo que yo hago en aula, un nivel mesodidáctico, que es lo que ocurre dentro de una escuela, dentro de un grado, y el nivel macrodidáctico, que es sobre el sistema completo, en su conjunto, donde participan no solo profesores, también los padres de familia, las madres de familia, las organizaciones políticas o religiosas, y discuten qué debe ser la educación. Y en estos días, ustedes lo han oído, hay profundos debates sobre qué significa la evaluación. Y en tal caso, ¿qué sería un buen maestro o una buena maestra? Es decir, ¿cuáles son los modelos a seguir? Eso no es claro. Y no es claro tampoco cómo lograrlo a partir solo de políticas normativas generales. Bien, hecho esta caracterización, macrodidáctico, todo el sistema, mesodidáctico, lo que ocurre a nivel de mi plantel o del grado escolar en mi zona, y microdidáctico, lo que ocurre en mi aula, uno tiene como docente que saber cómo se va a mover entre los 3 planos. Y en ese sentido voy a hacer referencia que el proceso de desarrollo profesional docente bajo este enfoque de empoderamiento va a tomar en cuenta 3 aspectos. Por un lado va a asumir que el conocimiento
tendrá sentido solo en la medida que el estudiante y el profesor lo pongan en uso. Es decir, no bastará repetirlo en la pizarra, en el pizarrón, o en las tabletas electrónicas o lo que se tenga a la mano, sino es necesario que el estudiante o la niña, el niño, lo utilice en situaciones diversas, de su vida cotidiana, que digamos traiga del exterior lo que está viviendo. Y a eso le llamaremos el saber como conocimiento en uso. Ese es uno de los polos del triángulo en el que trabajaremos. Por otro lado, estaremos entendiendo que el que aprende no solo es el alumno, sino también son los padres, la comunidad, el docente mismo, la escuela. Y en un tercer nivel, aceptamos a los escenarios socioculturales, los espacios naturales donde vive esta comunidad, y a todo ello en conjunto, ese triángulo, saber, aprendiz y escenario, lo entendemos como el núcleo básico de la sociedad del conocimiento. Es así como evoluciona al día de hoy una sociedad del conocimiento. Y en ese sentido, dicho eso, hay ordenamientos internacionales que buscan evaluar el desempeño de los estudiantes ante tareas, por ejemplo, en matemáticas, en ciencia, en historia, en lengua, y lo hacen a través de reactivos, pruebas como la prueba PISA. Y algo que no se sabe, y debo decirles, que si bien no corresponde a la primaria, sino hacia el final, digamos, del bachillerato, es que después de 15 años de estar innovando en la educación en nuestro país, México se encuentra entre los 5 países que más aumentaron su puntaje en promedio en matemáticas en esa prueba PISA. Sin embargo, los medios han intentado relevar otra noticia, es decir, el hecho de que aún no alcanzamos un porcentaje alto de alumnos en alto nivel. Yo creo que eso es un poco ingrato porque alcanzar esos niveles altos significa no solo mejorar la práctica escolar, significa modificar cuestiones del entorno, que en nuestro caso son evidentes, es decir, hoy hay violencia, hay crisis, que habría que pensar cómo eso repercute en los procesos educativos. En ese sentido, nosotros usamos una idea distinta a la de currículum en matemáticas o a la idea de matemática escolar fija. Usamos la idea de cultura matemática. Es decir, no nos va a interesar tanto que un niño tenga un logro educativo en primero, segundo hasta sexto grado, sino nos va a interesar que el niño desarrolle una cultura matemática y la entendemos como una aptitud. Una aptitud es una tendencia, es decir, una tendencia hacia. Entonces, es la aptitud de un individuo para identificar, comprender el papel que juega la matemática en su entorno, en su vida, en su mundo. No solo estoy pensando en el momento en el que va y compra y da un billete y recibe monedas, sino estoy pensando también en el momento que él compara su estatura consigo mismo, en el momento que él ve que hay más ganado, o que ve que hay menos ganado, o que hay más gente en una plaza que en otra, o que en una manifestación por la lucha de derechos sociales hay mucha más gente que la que declara un medio impreso, por ejemplo, o televisivo. Es decir, es ahí donde él pone en juego un conocimiento sobre la proporcionalidad, sobre el sentido del número, sobre el tamaño. Y eso no necesariamente se evalúa en la escuela, y eso es algo que en nuestra opinión tendría que ir progresivamente cambiando. Este tipo de problemas en matemática educativa se empezaron a tratar desde los años 70 del siglo pasado. Y hubo 2 figuras que son muy importantes para la constitución de nuestra área, la matemática educativa, y que es su área, porque todos ustedes trabajan sobre la matemática que vive en la educación básica y por lo tanto ella es transversal a las demás partes del conocimiento. Es decir, ustedes tienen que hacer no solo cortes de tiempo en la clase, sino buscar que una actividad tenga puentes con otra. Y una de esas figuras se llamó Hans Freudenthal, que hoy paz descanse, un profesor en el centro de Europa, que decía que había que entender cómo pensaba el niño. Es decir, que la labor principal que tendríamos que desarrollar era encontrar casos que él llamaba paradigmáticos,
como ejemplos clásicos del tipo de dificultades que un niño tiene para saber cómo encararlas y cómo mejorar para un desempeño posterior. Y en ese sentido él decía que un profesor, yo diría hoy en vías de empoderamiento, tiene que poder observar procesos de aprendizaje. Es decir, no solo debe comunicar hechos, sino tiene que poder observar, aprender a observar procesos de aprendizaje que le permitan decir, esta niña está adquiriendo una noción de este tipo, o no la está adquiriendo y parece ser por esto. Eso que ocurrió en los 70s, de a poco en poco se fue expresando en los libros de texto y en los programas como lo que se llaman actividades o situaciones. Es decir, diseños escalonados en donde la niña o el niño vive una situación. Digamos, la noción de situación de aprendizaje es poner al niño en situación de aprender. Y uno lo logra en la docencia a través de un diseño instruccional. La otra figura, o sea, esta primera figura freudidental dijo, habría que aprender a observar procesos de aprendizaje y tendríamos que poder localizar casos paradigmáticos, o sea, casos de éxito o casos de fracaso. La otra figura que es fundadora también de la matemática educativa es el profesor Carlos Simas, que también en paz descanse. Él fue fundador de este departamento y maestro de muchos de nosotros. Él sostenía que la matemática educativa tenía que lograr algo importante, es decir, si en la escuela se enviaba un mensaje, una matemática a ser entendida, y los receptores no la lograban comprender, no la lograban usar, no era una responsabilidad del niño o del joven, sino que teníamos profesores, investigadores que modificar el mensaje. Teníamos que hacer un rediseño de eso que estábamos comunicando. Y esa idea sirvió de base para la conformación de lo que hoy se llama un triángulo didáctico o un triángulo de la socioepistemología, es decir, para lograr el aprendizaje no solo hay que buscar que el alumno cambie, también hay que buscar modificar el mensaje mismo, el contenido, el saber en juego. Y en ese sentido, ambos fueron pues, fundadores de una idea que yo diría clave y lograron lo que yo podría llamar una democratización del aprendizaje. Es decir, ambos se plantearon y los hemos seguido, que había que procurar que los estudiantes, desde muy niños hasta muy grandes, disfrutaran, entendieran el papel que la matemática juega en su vida y en ese sentido que como ciudadanos pudieran tener una mirada mucho más crítica de la realidad que viven. Eso nos propusimos hace mucho tiempo y progresivamente logramos algo que es importante y quiero comunicarles. Nos dimos cuenta que para lograr ese objetivo, democratizar el aprendizaje, había que hacer una descentración del objeto. Explicaré brevemente qué significa eso. La enseñanza usual, la que vivimos como alumnos y la que muy posiblemente algunos todavía ejerzan, está centrada en el objeto. Es decir, yo comunico en mi hora de clase, en mis 40 minutos que le doy a matemáticas o en el día que le doy a matemáticas, un concepto, pero lo presento tan pulcro, tan fino, por ejemplo, cuando les enseño a multiplicar números fraccionarios, o cuando les enseño a sumar lo que llamamos quebrados, o cuando les enseño la regla de 3 simple, o cuando les enseño, si yo les doy un mensaje como muy acabado, como un objeto fino, ya pulido. Entonces se los doy y ahora busco que ellos lo puedan aplicar. Bueno, pues lo que sostiene, lo que hacemos nosotros, la hipótesis que sostenemos, pues, es que tenemos que descentrar el objeto. Es decir, no debemos dar el objeto, sino debemos buscar construir prácticas que le permitan al joven reconstruir o resignificar al objeto a partir del uso. Pero cuando yo propongo que hay que tomar prácticas, estoy asumiendo que tengo que aceptar prácticas de todo tipo. Las que vives en la escuela, en el mercado, en la casa, en el campo, en el taller, en la fábrica, con tus padres, con tu madre, con tu tía.
Temas que pueden estar en su entorno deben ser traídos al aula como temas de estudio. Esto exige un rediseño de la forma de trabajar en el aula, no solo a nivel de contenido, sino las dinámicas de aula. Pero por otro lado también tenemos que traer saberes técnicos, es decir, lo que se hace técnicamente, cómo se mide, cómo se calcula en la vida real. Y también tenemos que traer, propiamente, lo que llamarías la matemática tradicional, es decir, lo que se llamaría el saber culto. Ya les explicarán sus tutores en esta actividad, en este diplomado, pues esas diferencias entre el saber popular, el técnico y el culto, pero lo importante es que ellas tres constituyen la sabiduría humana, es decir, toda en su conjunto. Y para eso tenemos que tener actividades que permitan la transversalidad, la funcionalidad y la contextualidad. Es esto, que las nociones matemáticas que yo ponga en juego en situaciones prácticas tienen que vivir en escenarios diversos. Compra-venta, cálculo de terrenos, mediciones de alturas, comparación de la medida entre el peso y la cintura. Es decir, tengo que hacerlo vivir en escenarios diversos, en las ciencias de la salud, en la ingeniería, en la agrimensura, etc. Y tiene que ser funcional, es decir, debe funcionar, debe permitirles ponerla en uso en escenarios diferentes y tiene que partir del contexto. Esto es uno de los retos que plantea un enfoque de desarrollo profesional innovador, alternativo, y que dijimos en algunos textos que quedaron escritos para la reforma del 2011. No sé si se hayan llevado a cabo en la práctica, pero sí estuvieron en las orientaciones que elaboramos. Nosotros sostenemos que el aprendizaje más complejo empieza desde la actividad misma, desde el mover las manos. Desde el momento en el que el bebé busca alimentarse de lo que tiene cerca, jugar con lo que tiene cerca, es ahí donde la acción de aprendizaje inicia. Y está ahí la base de todo aprendizaje humano, por más complejo que sea. Este nivel le llamaremos de acción. La acción es la intervención activa de este sujeto pequeño frente a un objeto. Es decir, cómo actúo, cómo me relaciono con el medio. Un segundo nivel va a ser el nivel de actividad, un tercer nivel el de práctica, lo verán en los apoyos. Y luego estas están reguladas por prácticas de referencia y prácticas sociales. No entro en ese detalle para no poner, digamos, como un tema adicional. Si hacemos esto, creemos que vamos a lograr extender socialmente una manera matemática de pensar. Si lográramos hacer eso, podríamos hacer que el niño mismo, al salir de la escuela, sea un portador de una manera matemática de ver el mundo. Y eso ayudaría no solo en su formación, sino a su entorno. Y eventualmente una ayuda al desarrollo nacional. Pero eso exige entonces ahora de tres grandes cambios. Lo que vamos a llamar el aula extendida, la sociedad del conocimiento y el saber como conocimiento en uso. El aula extendida es fundamental para el empoderamiento. Es decir, es imposible que haya empoderamiento si no hay manera de que el docente tome bajo su control diseños, actividades, modifique su espacio, las temáticas que va a tratar. Y eso se ha escrito ya en artículos, seguramente la doctora Reséndiz podrá hacerles llegar algunos si tienen más interés. Y esa idea de aula extendida y saber como conocimiento en uso, en una sociedad del conocimiento, sostenemos que permite mejorar la educación desde la primaria. ¿Qué se opone a esto? Una tradición, un paradigma, que le llamaremos discurso matemático escolar, que nos hace creer que la matemática es la que está escrita en nuestros libros, tal cual, y no nos permite explorar formas alternativas. En ese sentido decimos que es un sistema hegemónico, un sistema de razón que es hegemónico, es decir, se impone. De manera que nosotros tenemos que irlo cambiando. Tenemos que dejar que el niño explore, experimente, mida, huela, toque, corra, suba y baja, y que ponga su cuerpo en juego. Es decir, que empiece a medir su cintura, la compare con su cadera, que empiece a medir las inclinaciones de los árboles, que
que vea cómo en el sembrado, si viven en el campo, cómo a sembrar los campesinos ponen 3, 4 semillas de maíz a una cierta distancia, un brazo. Hay una proporcionalidad en la distribución. Es decir, cómo la proporcionalidad está presente en una gran cantidad de escenarios. Bueno, pues eso, en gran medida, haría un cambio que permita al profesor entrar en una dinámica de empoderamiento. Bueno, pues sostenemos, de manera sintética, que si se hace un cambio de relación al saber, que sería permitir que la construcción social entre como actividad central de aula, conjuntamente con que el profesor tome decisiones sobre esa práctica, habría un dúo muy interesante, socioepistemología y empoderamiento, y creemos, colegas, que esto sí sería un elemento fundamental para el desarrollo profesional docente, es decir, para nuestro propio desarrollo. Muy al final de los apoyos que van a recibir, aparece una referencia bibliográfica que se puede conseguir en librerías, si quisieran leer con más profundidad sobre esto, y es un libro que escribimos para estas cosas. Y finalmente mis coordenadas, por si están interesados en comunicarse con nosotros. Ha sido un gusto, compañeras, compañeros, estar con ustedes. Saludos desde mi oficina, como pueden ver, es aquí donde trabajo, recibo a mis estudiantes, a mis colegas, y cuando ustedes gusten serán muy bienvenidos. Hasta muy pronto.